Gracias a Dios. Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esta es una palabra reconfortante, esta es una palabra de fe, una palabra de poder para tu vida. Primera de Corintios 6:14 nos dice la Biblia: y Dios, que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuántos quieren repetir esta confesión de fe conmigo? Mire su Biblia. Si no la tiene, mire nuestra pantalla de textos acá. Usted que está ahí en su casa mirando a través de la televisión, internet, plenitud, escuche esta palabra tan tremenda que Dios tiene para su vida. Está postrado, está caído, está enfermo, está caído económicamente, tiene problemas. Hoy hay una palabra para ti. La Biblia dice lo siguiente. A ver, todos juntos lo vamos a leer. Y Dios, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Gracias a Dios. ¡Qué bueno! Dele ese aplauso a Dios de gratitud, de fe, de poder. Dios nos levantará con su poder. Estos días yo estaba meditando en un caso de un niño, le llamaron Nicolásito. Sucedió hace años en la República de Colombia. Era un niño que estaba jugando en un potrero cerca de la ciudad, allí como en un parque, y el niño corría detrás de su balón, pateando, jugando. La mamá estaba muy contenta de ver a su niño, como son las mamás y los padres, muy felices de ver a sus hijos contentos. Así que el niño jugaba con su balón, corría por un lado y otro, cuando de un momento a otro, en aquel pastizal que había allí, el niño desapareció de los ojos de mamá y estaba muy preocupada. Ella volteó a mirar y ya su hijo no estaba por ninguna parte. Parecía que la tierra se lo había tragado. Y en efecto, la tierra se lo había tragado. Era un hueco profundo de alguna obra, posiblemente de alcantarillado, que habían dejado por ahí sin cubrir. Y con el tiempo, el descuido, el pasto fue creciendo y quedó fuera de la vista de las personas, y Nicolásito cayó por aquel hueco hacia abajo. Cuando la mamá escuchó el grito, era un grito lejano por allá, y llegó hasta ese lugar, y en medio de las tinieblas oía muy profundo a su hijito. Eran como unos 18 o 20 metros hacia abajo, era un hueco bastante profundo. Entonces vinieron cuerpos, equipos para auxiliar, para tratar de sacar al niño, pero era tan estrecho el hueco que prácticamente no podía entrar ninguna persona. Por allí bajaron un poco de oxígeno, pusieron cables pequeños con un micrófono para oír a Nicolásito. Las horas pasaban, pasó la noche, pasó el día siguiente, ya iban para el segundo, tercer día, y nada que podían sacar a este pequeño de allí. Mamita, sácame de aquí, gritaba el niño. Y al fin pudieron tener la idea de abrir un hueco paralelo a donde estaba Nicolásito y meter por allí un hombre pequeño, un enano prácticamente, para que pudiera sacar a Nicolásito de allí. Al fin pudieron rescatar el cuerpo de Nicolásito. Y esto siempre me ha hecho pensar, y cuando yo leo este versículo de la palabra de Dios que dice que Dios que levantó al Señor de entre los muertos, habla del poder de la resurrección, también a nosotros nos levantará con su poder. Hay momentos que son de desesperación del ser humano. El rey David sí que describe de una manera magistral esos momentos de desesperación del ser humano. En el Salmo 40 encuentro una descripción muy parecida
cuando la gente ha caído en el pozo profundo. Era costumbre en el Antiguo Testamento, en las tierras del Antiguo Testamento, entre los pueblos de los asirios, los babilonios, entre el pueblo de Israel, abrir pozos, muchos de ellos para tratar de encontrar agua. Ustedes saben que Palestina tradicionalmente e Israel han sido tierras un poco áridas, desiertas. Se ha cumplido, entre otras cosas, un milagro de las profecías, donde dice que convertiría Dios en manaderos de aguas al desierto, torrentes en medio de la soledad. Y esa figura tiene dos enseñanzas. Una es espiritual y la otra física. El pueblo de Israel ha logrado convertir los desiertos en manaderos de aguas. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi seminario había una abuelita que tenía como casi 80 años. Jamás la olvidé. Yo era jovencito, casi niño, tenía 15 años de edad allí estudiando. Y Mary Joyner, se llamaba ella, misionera, nos hablaba de las maravillas y oíamos fascinados, boquiabiertos, las historias que Mary Joyner nos contaba acerca de sus viajes a las tierras de Israel, y ver cómo habían convertido el desierto en lugares verdes, exuberantes y hermosos, con melones, frutas grandes, de colores muy vivos y jugosas, y las famosas naranjas. Y bueno, era extraordinario esto. Pues la Biblia nos dice que habrá manaderos en el desierto y torrentes en la soledad. Esos pozos a veces se convertían también en trampas para la gente, como el caso en Colombia, que alguien podía caer ahí. Incluso los utilizaron como cárceles. La Biblia nos habla del profeta Jeremías, que fue metido en un pozo donde no había agua sino lodo y cieno, y allí se endurecía el lodo en el tórax hasta casi matarlo y asfixiarlo, no podía respirar. Y entonces ponían 12 hombres con cuerdas para arrancarlo del barro, subirlo a la superficie, darle otros azotes y volverlo a meter allí. Bueno, todas esas son figuras del sufrimiento del ser humano. ¿Cuántas veces hemos caído en el pozo profundo? El rey David, insisto, lo describe de una manera preciosa en el Salmo 40. David dice lo siguiente así en el Salmo 41: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo. Vea, ¿cuál pozo? Y David describe su pozo: pozo de la desesperación, pozo del lodo cenagoso. Ahí dice luego: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. La descripción es poética, la descripción de David es lírica, y él dice: bienaventurado el que puso su confianza en el Señor y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¡Qué precioso! Esto es una oda, esto es un poema de amor, este es un poema de rescate, este es un poema de salvación, este es un poema evangelístico del rey David. Cualquiera de nosotros que hemos tenido una experiencia personal con el Señor, podríamos mirar hacia atrás de nuestra vida y decir: Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Los que leemos esto con David, muchos podemos decir: esa era mi vida, ese era también yo. Estaba en el pozo profundo de la desesperación, del lodo cenagoso, del pecado, de la maldad. Y Él, Dios, hace varias cosas maravillosas. Número 1, dice: se inclina hacia mí. Se inclinó, dice el rey David, se inclinó hacia mí. Eso es lo que Dios ha hecho, inclinarse a esta tierra, hacia el ser humano. Lo segundo, oyó mi clamor. Dios escucha al desesperado y al triste. La tercera cosa es: me hizo sacar del pozo
de la desesperación. Este salmo es profético. No dice, Dios me sacó así como directamente, pero me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y digo que es profético porque Dios envió a su Hijo Jesús de Nazaret. Y Él vino a la tierra y se metió en el lodo del ser humano, bajó a la miseria del hombre, cayó hasta el pozo, escuchó el clamor y se metió, se inclinó y bajó hasta el pozo, y entonces nos sacó de allí, nos sacudió del lodo, nos limpió con su preciosa sangre, y luego nos sentíamos temerosos y asustados. Entonces, como si fuera poco, la Biblia dice en el versículo 3, el versículo 2 al final, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, nos dio seguridad, nos puso en lugar seguro. Andábamos torcidos y por caminar torcido caímos al pozo. Entonces dice, Él enderezó mis pasos, nos ayudó, nos rectificó el camino, enderezó mis pasos. ¡Qué maravilloso es esto! Y como si fuera poco todavía, para colmo de bienes, el Salmo 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Algunos dicen, ¿por qué ustedes cantan tanto? Sí, estamos felices. Nos ha dado seguridad, nos ha limpiado, nos ha dado reposo, nos ha dado lo mejor. Así que Dios nos levantará con su poder. ¿De dónde nos levanta Dios? De todo lo que hemos mencionado. Pero hay otra cosita de la cual Dios nos quiere levantar, y es de nuestras calamidades. El hombre calamidades, si ese es el apodo que pudiéramos ponerle, el nickname a Job, ese es el hombre de las calamidades, Job. En el capítulo 19, Job describe cómo Dios lo puede levantar de las calamidades. Casi toda la gente de Latinoamérica y el mundo alguna vez han oído la historia de Job, y es sinónimo de calamidad y de sufrimiento. Pero Job, en el capítulo 19, después de haber perdido todos sus bienes, su familia, después de haber perdido su salud y estar agobiado y angustiado, hace la siguiente declaración. En Job 19, 25, Job dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Me ha sorprendido siempre, en la Biblia Job es llamado uno de los héroes de la fe, uno de los colosos. Es increíble cómo este Job, en medio de tanto sufrimiento, todavía levanta